La llamada que fracturó los cimientos de mi mundo llegó mientras yo estaba suspendida entre la tierra y el cielo, mirando hacia abajo la ciudad que había construido con mis propias manos. Desde la cabina silenciosa del helicóptero, el horizonte de Seattle era un testamento viviente de toda una vida de trabajo, un bosque de torres de cristal y acero que habían brotado del suelo bajo mi dirección. El emblema de Sterling Associates, una S estilizada que evocaba la curva de un voladizo, estaba grabado en las piedras angulares de media docena de ellos. Podía ver la Torre Olympus, su aguja cristalina perforando la niebla matutina, un proyecto que todos dijeron que era imposible. Podía ver el Cascade Center, con sus jardines en terrazas cayendo por sus costados como una cascada de concreto. Mi respuesta personal a las cajas de vidrio sin alma que habían comenzado a dominar la ciudad. Cada edificio era un hijo mío, nacido de la tinta y el acero, de noches sin dormir y negociaciones brutales. Mi filosofía arquitectónica siempre fue simple y absoluta. La belleza de una estructura debe nacer de su verdad, de la honestidad de sus materiales, de la integridad de su fundación. Una fachada, por más hermosa que sea, no vale nada sin un núcleo poderoso e inquebrantable. Mi auricular crepitó, cortando el zumbido rítmico de los rotores. Señora, llegó la voz de mi asistente, nítida y profesional. La señorita Dubois de Azure Events está en línea. Dice que es un asunto urgente relacionado con la boda Sterling Winter. Un nudo frío se apretó en mi estómago. Azure Events. Los orquestadores elegidos del ascenso de mi hijo Julián hacia la estratosfera de la aristocracia de viejo dinero de Seattle. Su precio era astronómico, su discreción legendaria. Que me llamaran directamente era una violación de un protocolo muy caro. Comunícame con ella, Sara. Una voz suave y fría como las aguas del Puget Sound llenó mis oídos. Señora Sterling, gracias por atender mi llamada. Se me ha pedido que me comunique con usted directamente para garantizar que un mensaje de cierta delicadeza sea transmitido con la máxima claridad. Sus palabras estaban perfectamente espaciadas, cada una como una piedra pulida lanzada al fondo de un pozo profundo. Como usted sabe, el señor Sterling y la señorita Winter están cubriendo un evento que refleja los más altos estándares de gusto y distinción. Están profundamente comprometidos con garantizar una atmósfera de elegancia impecable. Hizo una pausa, dejando que la insinuación flotara en el aire a 1000 metros de altura. En vista de esto, se han visto obligados a tomar algunas decisiones difíciles respecto a ciertos elementos que podrían resultar inapropiados. Esperan que usted comprenda que esta es una ocasión que mira hacia el futuro, un día para nuevos cimientos, no para revisitar estructuras más antiguas y complicadas. Estructuras más antiguas y complicadas. Era el lenguaje de la demolición. Yo era un edificio de una era pasada. Mi arquitectura considerada demasiado cruda, demasiado honesta para el paisaje liso y sin rasgos que ellos pretendían construir. Yo, Genevieve Sterling, la mujer cuyo nombre era sinónimo de integridad estructural, estaba siendo condenada. Genevieve, dijo, y la familiaridad no ganada fue un insulto calculado. Julián me pidió que le dijera esto personalmente para evitarle cualquier incomodidad pública. Él dijo, y cito textualmente, «Esta unión se trata de solidificar un futuro, no de estar anclado a los escombros del pasado. Por favor, dígale a mi madre que su contribución es apreciada, pero su presencia sería una distracción. Le manda todo su cariño, por supuesto». Los escombros del pasado. Las palabras golpearon con la fuerza de un impacto físico. La presión en la cabina se volvió de repente inmensa. No me había simplemente desinvitado. Me había declarado una ruina. El hijo para quien yo había puesto cada ladrillo de esta vida acababa de firmar mi permiso de demolición. Respiré profundamente, sintiéndome extraña dentro de mi propio cuerpo. Entiendo, dije, con una calma muerta que no reconocí como mi propia voz. Gracias por su claridad, señorita Dubois. Corté la comunicación y me quedé mirando hacia abajo, hacia la Torre Olympus, mi torre, brillando en el sol. Desde esa altura podía ver sus cimientos, los enormes pilares de concreto y acero hundiéndose profundamente en la roca madre. Yo misma había supervisado su vertido, de pie en el barro y la lluvia, porque sabía que un rascacielos es tan fuerte como su punto más profundo y más oculto. Julián había olvidado eso. Se había enamorado tanto de la vista desde el penthouse que había olvidado el sudor, el concreto y la mujer que había construido los cimientos sobre los que tan descuidadamente se apoyaba. La llamada del dinero, los $375.000 que habían servido como mi paquete de liquidación, había llegado un lluvioso jueves por la noche. La voz de Julián había sido una actuación cuidadosamente construida de angustia genuina. Madre, hay una parcela de tierra disponible frente al mar. Es el último lote sin desarrollar.
He encargado un diseño preliminar para la Sterling Eco Tower, un edificio que no solo será carbono neutro, será carbono negativo. Es revolucionario. Es nuestro futuro. Habló mi idioma, tejiendo términos como diseño biofílico, honestidad estructural y pilares geotérmicos. Me envió un prospecto digital brillante lleno de renders de una Soaring torre cubierta de plantas que parecía algo que yo misma podría haber diseñado. Me estaba vendiendo un reflejo de mis propios sueños. Los contratos de estudio topográfico necesitan firmarse antes del viernes o perdemos la parcela, dijo, con su voz quebrándose con urgencia fingida. Los Winter están observando esto de cerca. Es una prueba para demostrar que el nombre Sterling es sobre el futuro, no solo el pasado. Recuerdo el destello de duda, un fantasma de instinto. Los renders eran demasiado perfectos. El cronograma demasiado comprimido. El ojo de un arquitecto, mi ojo, notó cómo la luz en las imágenes no coincidía exactamente con la supuesta orientación del edificio al sol. Un defecto pequeño, casi imperceptible. Pero mi corazón, el corazón de una madre, eligió ignorarlo. La idea de que Julián finalmente estuviera abrazando el alma de mi trabajo era una canción de sirena a la que no pude resistir. Había pasado mi vida haciendo sacrificios por él, desde que mi esposo Roberto murió y me dejó viuda a los 34 años con un hijo de 9 y una firma de arquitectura incipiente que operaba desde nuestro garaje. Recordé las noches encorvadas sobre un tablero de dibujo, la vieja escuadra de Roberto fría bajo mis manos cansadas mientras Julián dormía en un catre en el rincón. Recordé haber vendido mi propio anillo de bodas para pagar nóminas, diciéndole a Julián que lo estaban rediseñando. Cada viga que levanté, cada contrato que gané fue para asegurar que él nunca conociera el terror de los cimientos agrietándose bajo sus pies. Le había construido una fortaleza de éxito y seguridad. Así que hice la transferencia. El dinero salió de un fideicomiso que había establecido con las ganancias del proyecto Torre Olympus, un fondo que había nombrado el Fondo Legacy Robert Sterling, destinado a financiar becas para estudiantes de arquitectura sin recursos. Había traicionado mi propio legado, lo comprendí más tarde, para financiar la fachada del suyo. El conocimiento del fraude no llegó a través de un asistente ni de una investigación. Llegó de un lugar más profundo y más doloroso. Después de la llamada en el helicóptero, un silencio profundo y terrible había descendido sobre mi vida. Caminaba por los pasillos de mi minimalista casa frente al mar, un lugar que había diseñado como un santuario de luz y paz, pero que ahora se sentía como un mausoleo. Las ventanas de piso a techo que enmarcaban las espectaculares vistas del sonido ahora se sentían como los ojos fríos e inexpresivos de un mundo que había sido testigo de mi humillación. Fue en ese estado de desolación silenciosa que recibí una visita. Una joven llamada Cora apareció en mi puerta sin anuncio. Era estudiante de Historia de la Arquitectura en la Universidad de Washington y estaba escribiendo su tesis sobre mi trabajo temprano, antes de la fama. Llevaba un rollo de planos originales, envejecidos al color del marfil antiguo. Eran de un pequeño proyecto que había hecho décadas atrás, un centro comunitario en un barrio olvidado y empobrecido. El primer proyecto que completé después de la muerte de Roberto. Los encontré en los archivos de la ciudad, señora Sterling, dijo, sus ojos iluminados con una pasión académica genuina. Nadie ha escrito sobre este edificio, pero es perfecto. La manera en que usa la madera recuperada, el diseño solar pasivo, no se trata del ego. Se trata de crear un espacio que sirva a las personas que lo usan. Es honesto. Pasamos la tarde en mi estudio, rodeadas de libros y maquetas arquitectónicas, hablando de integridad y propósito. Ella vio una verdad en mi trabajo que mi propio hijo nunca se había molestado en buscar. Antes de que se fuera, le pregunté por su propia historia. Me contó que era huérfana, criada en el sistema de acogida, y que fue el diseño reflexivo de una biblioteca pública lo que había encendido su amor por la arquitectura, un espacio que la hacía sentir segura y vista. Había una fortaleza silenciosa en ella, una resiliencia que reconocí en mí misma. Fue nuestra conversación sobre honestidad lo que me impulsó a hacer la llamada. A la mañana siguiente, contacté al Departamento de Planificación y Desarrollo de Seattle y luego a la firma principal de estudios geológicos de la ciudad, la que Julián había nombrado en su prospecto. Ninguna tenía registro alguno de un proyecto de eco-torre propuesto. La parcela de tierra que él había descrito era un hábitat marino protegido. Toda la estructura de su historia era una fabricación, un edificio fantasma sin cimientos. Los $375.000 habían sido transferidos, descubrí pronto, directamente a Zure Events con una línea de memorando que decía, presupuesto de flores y decoración. No solo había mentido. Había tomado el dinero que yo había reservado para honrar la memoria de su padre y lo había usado para comprar flores y un vestido. La crueldad de ello era asombrosa en su precisión.
La segunda llamada de Julián llegó esa noche. La tomé en mi estudio, con los viejos planos del centro comunitario todavía extendidos sobre mi escritorio. Cora había regresado con una pregunta de seguimiento y estaba sentada en silencio en un sillón junto al fuego. Puse el teléfono en altavoz. Acabo de hablar con el padre de Isabelle, siseó. Escuchó un rumor de que el lugar está en suspenso. ¿Qué hiciste? He tomado el control de mis activos, Julián, dije, sin que mi voz traicionara ninguna emoción. ¿Tus activos? Gritó, su voz elevándose a un tono feo e incrédulo. Este es mi matrimonio, mi vida. No tienes ningún derecho. Eres solo una anciana amargada que no puede ver que soy feliz, que me estoy convirtiendo en mi propio hombre. Eres solo el equipaje, ¿recuerdas? La estructura complicada y fea que tenía que ser demolida para dar paso a algo hermoso. Estaba gritando ahora, las palabras brotando en un torrente de resentimiento largo tiempo guardado. Tú y tu obsesión con materiales honestos y fundaciones sólidas. Eres una reliquia, madre. Este es un mundo nuevo. Se trata de la imagen, de la marca, algo que tú nunca entenderías. Cora se estremeció, un pequeño movimiento involuntario. Yo permanecí perfectamente inmóvil. Lo dejé terminar su diatriba, una tormenta de insultos que no revelaba mis defectos, sino el profundo vacío en su interior. Cuando terminó, jadeando al teléfono, pronuncié una sola oración. La marca de la que tanto te preocupas, Julián, es mi nombre. Y ya no estás autorizado a usarlo. Corté la llamada. Lo que siguió no fue un acto de rabia emocional. Fue una inevitabilidad arquitectónica. Una estructura construida sobre una base fraudulenta está condenada a colapsar. Yo simplemente aceleré el proceso. Mi primera llamada fue al director del Gran Atrio de Seattle, el impresionante conservatorio de cristal que yo había diseñado una década atrás, y el lugar de la boda. Michael, dije, estoy invocando la cláusula 17b del estatuto del lugar. El evento Sterling Winter queda cancelado. Mi equipo se pondrá en contacto respecto a los reembolsos. No lo cuestionó. Él era dueño del atrio, pero mi empresa holding era dueña de la tierra debajo. Cada llamada fue tranquila, precisa y definitiva. No estaba destruyendo la boda de mi hijo. Estaba desmantelando una estructura insegura construida con materiales robados sobre tierra comprometida. Esa noche, entré al antiguo estudio de mi esposo. De un cajón cerrado con llaves saqué el grueso documento de pergamino que representaba la herencia de Julián, un 40% de las acciones controladoras de Sterling Associates que debían transferírsele en su 30º cumpleaños. No lo rompí. Eso se sentía demasiado emocional, demasiado teatral. En cambio, lo introduje página por página en la trituradora de documentos. El sonido fue un susurro mecánico tranquilo. El sonido de un legado siendo reescrito, de un plano siendo borrado de manera irrevocable. El confeti resultante del futuro de mi hijo cayó como nieve en el cesto. La confrontación, cuando llegó, no fue una tormenta sino una llovizna fría y miserable. Julián, Cordelia y sus padres se reunieron conmigo en la sala de juntas en lo alto de la Torre Olympus. La vista de la ciudad, mi ciudad, era espectacular. Hablaron de humillación pública, de contratos sociales violados, del nombre de Winter manchado. Escuché sin interrumpir. Cuando terminaron, me acerqué a la ventana. Miren allá abajo, dije, con voz tranquila. Cada luz que ven es un hogar, un negocio, un sueño. Están sostenidos por estructuras de acero y concreto, sí, pero también de confianza e integridad. Lo que ustedes llaman un contrato social, yo lo llamo una fundación. Julián no solo me mintió. Comprometió la fundación de esta familia y de esta empresa. Y no permitiré que el nombre Sterling esté asociado con una estructura fundamentalmente insana. Me volví hacia ellos. Los $375.000 serán devueltos. Venderán lo que sea necesario, pero ese dinero regresará al fondo de becas del que fue robado. Miré a mi hijo, viendo no a un hombre, sino a un niño hueco y desesperado. Querías un futuro sin mí, Julián. Ahora lo tienes. El nombre Sterling y todos sus activos ya no son parte de tu soporte estructural. Te sugiero que descubras, por primera vez en tu vida, si puedes sostenerte solo. En los meses que siguieron, Julián y los Winter se desvanecieron en la ignominia silenciosa que le corresponde a quienes vuelan demasiado cerca del sol con alas prestadas. Yo, en cambio, comencé a construir algo nuevo. Cora se había convertido en una presencia permanente en mi vida. Primero como pasante, luego como protegida.
Poseía una comprensión intuitiva de la integridad arquitectónica que no podía enseñarse. Veía el alma en un edificio, la historia en sus huesos. No le di la herencia de Julián. Eso se sentía como reemplazar un componente defectuoso con otro. En cambio, la hice socia junior en una nueva empresa. Establecimos el proyecto Fundación, un ala sin fines de lucro de mi firma. Con una dotación inicial de $10 millones, nuestra misión era diseñar y construir espacios hermosos, funcionales y honestos para comunidades que la arquitectura había olvidado. Refugios para personas sin hogar, centros para mujeres, bibliotecas públicas y escuelas. Construiríamos cosas que importaran. Nuestro primer proyecto fue un nuevo centro comunitario erigido sobre el terreno sagrado del antiguo que Cora me había mostrado primero, y que desde entonces había caído en abandono. El diseño fue una colaboración, una fusión de mi mano experimentada y su visión fresca. Era una estructura de madera recuperada, tierra compactada y cristal, un edificio que parecía brotar de la propia tierra, honesto y fuerte. La escena final de mi vida antigua y la primera de mi nueva tuvo lugar no en una sala de juntas, sino en un polvoriento sitio de construcción. Me paré junto a Cora mirando la fundación recién colocada de nuestro edificio. El acero de refuerzo se cruzaba bajo el sol de la tarde, un esqueleto de inmensa fortaleza, listo para sostener algo hermoso. Cora desenrolló un conjunto de planos sobre el capó de mi auto, sus manos manchadas de tierra. Los muros de carga están aquí, dijo, trazando una línea con su dedo. El núcleo es sólido. La miré, con la pasión y la integridad brillando en sus ojos, y sentí una paz que no había conocido en 30 años. Julián había sido la aguja dramática y soaring que yo había construido para impresionar al mundo. Pero Cora, ella era la fundación. Invisible, poco glamorosa, pero absolutamente esencial. Era la verdad de la estructura. Lo es, dije, poniendo mi mano sobre la suya en el plano. Es inquebrantable. Había perdido un hijo, pero había encontrado una sucesora, no de mi nombre, sino de mis valores. El legado de Genevieve Sterling no se escribiría en la altura de sus rascacielos, sino en la fortaleza de sus cimientos. Los construidos no de acero y cristal, sino de propósito, integridad y el acto tranquilo y revolucionario de construir algo honesto en un mundo de fachadas hermosas. Y ese era un legado que nunca podría ser demolido.